Vamos a iniciar con matemáticas. ¿Tienes el horario, verdad? Sí. Bien. Bien, sobre la dinámica del curso, creo que no se había platicado. Bien, el curso pues tiene dos objetivos, ¿verdad? El primer objetivo es que ustedes acrediten su examen de admisión. Y el segundo objetivo es que se mantengan en la universidad, ¿saben? Esto debido a que pues en la universidad prácticamente no es tan fácil mantenerse. Bueno, sí es fácil, pero siempre y cuando hayas tenido una preparación para el ingreso a la universidad. Se los digo de cierta manera, este curso también va a ser como parte de la elección vocacional para el ingreso a la universidad y también sobre los beneficios que tiene la universidad, ¿sale? Muy bien. Esto de la cuestión de estudiar en la universidad, pues es una oportunidad para ustedes, ¿de acuerdo? Pueden estudiarla, ¿verdad? Es optativo, ¿sale? Pero en este caso, pues ustedes tienen la oportunidad de seguir con los estudios universitarios, ¿sale? Entonces, la preparación es importante. ¿Por qué? Porque debido a que muchos alumnos no se preparan, al ingreso a la universidad prácticamente desertan al primer semestre, el segundo semestre. Lo digo por experiencia. Cuando yo estudié en la universidad, en el Poli, en el IPN, al inicio nosotros ingresamos 50 alumnos al primer semestre y al segundo semestre pues únicamente pasamos o sobrevivimos o exactamente solo pasamos 5, ¿no? Al segundo semestre. Entonces, de 50 personas solamente pudimos pasar 5 al segundo. Y bueno, y posteriormente había más filtros y se complicaba aún más. Y pues bueno, el detalle ahí era que, pues, no sé si los compañeros, pues no, en primera, algunos no sabían en qué carrera estaban. En segundo, pues no tenían la preparación adecuada para estar en esta universidad, ¿de acuerdo? Y pues esto prácticamente era lo que limitaba su avance. Bueno, bien. Entonces, estudiar en la universidad, quiero que lo sepan, no es nada comparado a lo que se estudia en bachillerato, ¿sí? Exige más, un poco de más dedicación. No es el estilo de bachillerato que, por ejemplo, ahora, que si entregas a medias una tarea o no la entregas, o la entregas después, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Es como, o si la entregas en tiempo ya posterior, pues pasas la materia como tal, ¿no? Y bueno, si la entregas en tiempo y forma, pues esta materia la acreditas, ¿no? ¿Sí?
Entonces, en la universidad, pues, prácticamente es todo lo contrario. Sí hay que estudiar bastante en la universidad, hay que prepararse mucho, ¿sí? Y ahí el detalle es de que, aunque se puede decir que entregas también unas tareas o algo así por el estilo, pues no es suficiente para acreditar la materia, ¿no? Recuerden, chavos, que pues prácticamente en nuestro sistema últimamente de nivel primaria a bachillerato, pues prácticamente todo se acredita, ¿no? O sea, nunca de las calificaciones que han tenido, sí han tenido 6, 7, pero esto de reprobar materias, pues como que no es muy común, ¿no? No es muy común. Por lo tanto, en la universidad va a ser común, o es común, reprobar materias, ¿vale? Entonces, pero eso depende de uno, ¿sí? Te puedes llevar una, puedes llevar todas las materias, depende de todas. Ahí se refleja prácticamente tu dedicación, ¿no? Muy bien. Entonces, sí se complica demasiado. Lo de los puntajes en los exámenes, les quiero decir que no, el puntaje en un examen no refleja realmente lo que tú sabes, ¿vale? Eso hay que entenderlo bien. Resulta, ¿verdad?, que en ciertos exámenes bueno, ya. Bien. Entonces, bueno, entonces el examen de admisión, los puntajes no quieren decir que prácticamente el alumno está, si saca un puntaje, por ejemplo, de 110, que es el puntaje de, por ejemplo, de la UNAM, no quiere decir que el alumno va totalmente preparado a la universidad. Eso hay que tenerlo claro. Yo he tenido alumnos, tenemos alumnos que prácticamente están estudiando en la UNAM, ¿verdad? Y nos dijeron que tuvieron compañeros que tuvieron puntajes de 114, 115 puntos, pero que cuando ya están en la universidad, pues prácticamente no pudieron realmente con el paquete, ¿no? Podemos decir así, y se puede decir así. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Entonces, uno a veces estudia para el examen de admisión, pero nosotros no queremos estudiar nada más para el examen de admisión. Queremos también que estudien para que permanezcan en la universidad. El índice de inserción es alto. Nadie lo dice. O sea, si ustedes le preguntan a algún conocido o a algún familiar que se estudia en la universidad, pregúntenles cuándo se ha presentado a la universidad. Hay que preguntarles. Y el índice es alto. O sea, es muy, muy alto. Entonces, estos procesos de deserción, nadie los menciona, pero hay que preparar para el examen de ellos. ¿Vale? Bien. De los exámenes de simulación que vamos a resolver, el examen de simulación, el promedio de los exámenes de simulación, al principio, recuerden que nosotros vamos a hacer un examen de simulación cada mes de trabajo vamos a hacerlo. Entonces, el examen de simulación, al principio o al inicio del curso, al primer mes de trabajo, de 120 preguntas que trae el examen, el promedio es de 26 o 27 aciertos. No sale de casi. Entre 25 y 30 no sale. 25 y 30 aciertos, ¿de cuántos? De 120 preguntas. Ese es el promedio en el primer examen. Bueno, a ver, ¿qué hicieron los chavos para quedar en las otras universidades? Esa sería la pregunta, una pregunta. Pues estos chavos, algunos de ellos, pues tenían ese puntaje al principio. O sea, no venían con un puntaje de 80, 90 puntos, 100, 120, 110, 105. No lo tenían. Entonces, lo que se iba pasando
que se les comenté, les dije que este puntaje se tendría que ir mejorando mes con mes, ¿sí? No se crean que en el próximo mes de aplicación de examen van a obtener 80 puntos. Eso totalmente es irreal, ¿vale? Ustedes deben ir mejorando el puntaje, ir aumentando el puntaje, ¿sí? Después van a ir a pasar los 50, los 60, 70 puntos, pero eso es lo que queremos nosotros ver en los resultados. Ahora, si vamos para un retroceso en los puntajes, quiere decir que algo está pasando ahí, ¿de acuerdo? Es importante, y quiero recalcar, que en los exámenes de simulación que vamos a hacer alrededor de 5 o 6 exámenes de simulación. Los exámenes de simulación prácticamente son exámenes en los cuales nosotros vamos a decir realmente qué información sabemos o qué información sí tenemos realmente. ¿Por qué? Los exámenes de simulación son parecidos a los exámenes que aplican en el ingreso a la universidad. Muy bien. Ahora, estos exámenes de simulación, si viene una pregunta y yo me la sé, la respondo bien. Ahora, si viene una pregunta y no me la sé, no la voy a responder. ¿Por qué? Porque queremos ver el diagnóstico por cada materia de cada uno, ¿sí? Y eso nos da un diagnóstico real. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que no me la sé y la respondo al azar. Y de repente sale que sí es cierto. ¿Qué va a suceder? Nos va a dar un dato falso, se llama como un falso verdadero, ¿no? O sea, o un valor totalmente irreal, ¿no? ¿Sí? Un valor totalmente irreal. Básicamente nos va a dar una manual de supervivencia familiar. La manual de supervivencia familiar. Sale. Bien, entonces en los exámenes de simulación, los que vamos a aplicar, prácticamente debemos contestar lo que sabemos. Posteriormente, ¿qué hago? Pues únicamente dejar sin contestar lo demás. ¿Por qué? No es un diagnóstico de nosotros para saber qué hacer. Primero, yo le llamo una especie de, bueno, es un diagnóstico, ¿vale? Con respecto al examen de simulación. ¿En qué sentido, chavos? Que, por ejemplo, es importante esto, ¿sí? Es importante porque si el examen de simulación me dice, o nosotros nos damos cuenta, que, por ejemplo, en la materia de matemáticas, de 20 preguntas que vienen, respondo bien 17, 18, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que prácticamente estoy bien con la materia, ¿sabe? Que no es una materia que no comprenda. Ahora, de todo lo contrario, puede venir una materia en la que de 10 preguntas solamente responda 2. Entonces, ¿qué hago con mi diagnóstico? Pues digo, lo más lógico sería, en lugar de estar dándole más estudio a matemáticas, mejor me centro en la materia en la que no puedo, o la que se me está dificultando más. Entonces, son estrategias de estudio, ¿sí? Es importante esto. Por eso los exámenes de simulación son importantes que nos respondan de esa manera. Ahora, en los exámenes que ya vamos a hacer
los exámenes, podemos decir que son los exámenes ya reales, verdaderos, los que van a presentar en la universidad. Si la pregunta no me lo sé, ¿qué hago? Ahí sí, como gustes, responden. Ahí sí responden. ¿Sí? En nuestros exámenes, no. ¿Por qué? Porque justamente queremos saber en cuáles son nuestras materias débiles. Y en esas son las que más vamos a tener que estudiar. ¿Sale? Si ya español, ya tengo 10 de 10, pues yo no tengo que estar tanto con español. Me voy con una materia a la que no puedo. ¿Sale? Son estrategias de estudio. Ahora, chavos. Siguiente. De los exámenes de simulación, también nosotros no damos una receta de cómo contestar el examen. ¿Vale? El examen, ustedes deben ir aprendiendo a cómo resolver ese tipo de exámenes. ¿Vale? No sé, puede que Pedro inicie contestando geografía. Ah, porque Pedro responde geografía, yo también voy a responder geografía primero. No, no. Cada quien tiene sus propias habilidades. ¿Sí? No sé, si soy mejor en literatura, respondo primero literatura. No sé. ¿Sí? Los exámenes de simulación prácticamente son exámenes para que sepan responder ese tipo de examen. La información nosotros le estamos transmitiendo. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que buscar ahí es estrategias de resolver el examen. ¿Por qué? Algunas veces dicen, porque yo he escuchado a los demás alumnos, responden primero matemáticas. ¿Y qué sucede? Profe, es que me tomó como 10 minutos en resolver un problema. ¿Y cuántos problemas son? Pues son como 20. Pues 20 por 10. Son 200 minutos. ¿Cuántos minutos nos dan allá? Nos dan, máximo nos dan 3 horas. ¿Sí? De 2 horas son 120 minutos. O sea, nadie hasta 2 horas te chutarse y más de esas horas te vas a hacer matemáticas. ¿Y lo demás? ¿Qué pasó? No, pues no me alcanzó el tiempo. Bueno, tu estrategia está mal. ¿Sí? No funcionó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Afortunadamente te diste cuenta, porque si eso te hubiera hecho allá en el examen, hubieras estado formado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tú busca la mejor manera, la mejor estrategia de resolver el examen. Nosotros no tenemos, porque cada quien es diferente. ¿No? Cada quien busca. Ahora, profe, pues me resultó que esta estrategia, que contesté bien el examen, me pasó el tiempo, que no sé qué. Pues adelante y sigue así. ¿Sí? Eso aquí te va a servir. A ti es el que te va a servir. En el examen estás tú solo. No hay nadie más. Ni tus compañeros de aquí, ni yo, ni nadie, ni tu papá, ni nadie. Estás tú solo. ¿Sí? Que hay más chavos ahí, sí hay, pero es como si estuvieras tú solo. Porque no puedes hablar con nadie. ¿Sabes? Bien. Bien, entonces eso es con respecto a los exámenes de simulación. Entonces, esos exámenes de simulación nos van a ir enseñando, tenemos que aprender de ellos a cómo resolverlos. ¿Vale? Bien, quiero decirles, chavos, también que no somos los únicos que nos estamos preparando para el examen de ingreso a la universidad. ¿Sí? Hay muchos cursos a nivel nacional, hay muchos cursos. Afortunadamente nosotros estamos catalogados entre uno de los mejores cursos a nivel nacional. ¿Sí? Hay otros cursos que se llaman los cursos de tapicería, que están en la Ciudad de México, que son otros compañeros de nosotros también, son amigos míos, que también están dando esos cursos. Y ellos son los que nos recomiendan a los chavos que ya no tienen ingresos allá en la Ciudad de México y nos contactan a nosotros. Entonces, eso es uno de los mejores cursos en los que están. Cursos de tapicería es el curso de esos compañeros, se enfoca más en el examen de admisión. Únicamente acreditar el examen de admisión. Nosotros, yo les digo, son dos objetivos. Uno es, me interesa que pasen ese examen de admisión. Segundo,
que se mantenga en la universidad. Porque no todo el que entra sabe. Eso es falso. ¿Sí? Permanecer en la universidad sí es complicado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de los cursos, como les digo, a nivel nacional, son muchos chavos los que se están preparando para el examen. Tómense en cuenta eso, que no son ustedes solos los que están preparándose para el examen. Hay muchos. Pero de esos muchos que se están preparando el examen, está la otra parte. ¿Y qué? No está estudiando para el examen. Yo creo que del 100% de estudiantes que va a egresar de bachillerato, el 25% se está egresar, o los que se toman en el sabático, el 25% se está preparando. Y el otro 75% que está haciendo, pues no lo está haciendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es bastante posibilidad, mucha posibilidad. ¿Sí? O sea, de los 25%, del 25% de los que se preparan, ¿sí? Vamos a tener que entrar francamente entre uno de los mejores lugares para tener más opciones. ¿Vale? Entre los mejores lugares. Es lo que tenemos que hacer. Prepararnos bien. ¿Vale? Ya, desafortunadamente, en enero, en febrero del próximo año, ya no da tiempo. Ya no da tiempo para prepararse para el examen. ¿Sí? Ya se les va el tiempo. El tiempo se va a volar, se van a dar cuenta aquí. Se van a dar cuenta que se nos va a volar. Uno dice, no, pues es hasta el próximo año que voy a presentar el examen. Los periodos de exámenes se inician a partir de febrero. ¿Sí? En febrero es el examen de normal, la primera vuelta. Después en marzo viene otro examen. Abril, otro. Sí, viene uno tras otro. ¿Hasta dónde termina? Hasta julio. No es de que voy a ingresar en junio de este año del bachillerato, ¿sí? O, por ejemplo, no es de que el próximo año, en junio voy a hacer el examen. No. Porque en junio ya prácticamente están los últimos exámenes, ¿sí? Y en agosto, ¿qué viene? Los ingresos. Inscripción, todos los ingresos, todos los detalles. Y cuando se dan cuenta, pues ya pasaron los exámenes de admisión. ¿Sí? Bueno, entonces, es importante, como les digo, afortunadamente estamos a tiempo, ¿no? Vamos a echarle ganas, vamos poco a poco. Estos cursos inician de trabajo. Ya di unas clases, creo que la vez pasada, igual los demás profesores. Vamos a ir desde abajo, desde RAS, ¿sí? Si ya se saben algunos temas, no pasa nada, ¿vale? Hay que repasarlos, tomarlo como un repaso. Si no se lo saben, aprovecharlo, ¿vale? Entonces, en matemáticas, sobre todo, vamos a ir construyendo poco a poco lo que es matemáticas, ¿sale? Vamos a pasar teorías que se vieron en primaria para poder dominarlo mucho más rápido. ¿Sí? Muy bien. Eso sería como la introducción al curso, ¿verdad? Pues hay mucho trabajo que hacer, realmente, mucho trabajo que hacer. Entonces, pero ya prácticamente yo entiendo que hay muchas cosas que hacer igual, pero posteriormente cuando ya tengamos ya la cuestión de alumno aceptado, prácticamente eso ya nos va a quitar un peso de encima, bastante. ¿Sí? Bien. Quiero decirles, chavos, también que, porque puede llegar a pasar, si a ustedes en algún momento hacen su primer examen de admisión y el resultado no es lo que esperaban, prepárese psicológicamente para eso. Prepárese psicológicamente para eso. ¿Sí? No tienen la toalla. O sea, no, ni se pongan de que, ya, me dijo de que no, ya me voy a ir a vivir o algo así, ¿no? No. Primero, ¿sabes qué? Está bien. ¿Qué voy a hacer? A seguirle,
y hasta que podamos alcanzar la meta. ¿Cómo lo hicieron los chavos de la UNAM? Lo mismo, se los dije, se los comenté. No, es que profe, quiero usar el CEU. ¿Por qué no agarras una FACE? O sea, ya van a entender que es CEU y FACE, ¿no? Son dos. Una FACE te pide 104, CEU te pide 110, 109 que yo estaba esta vez, ¿no? Bien. Y de repente, ¿qué pasó? Alumno rechazado. Ah, pero pues que sí, pero o sea, puede llegar a pasar. No es que yo quiera que pase, pero prepárate psicológicamente si llega a pasar. Y que le dije, no, pues échenle ganas, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué? Porque ya te dijo nada más que ya no una vez y no vas a intentarlo otra vez. ¿Y qué pasó? Pues quedaron, o sea, tenían que intentarlo otra vez. Tenían que echarle ganas otra vez. ¿Y qué? Ya eso pasa como si nada. O sea, ya estando adentro, pues ya no pasa nada. Igual, cualquier universidad en la que vayan a ir, ¿sí? Si en la primera te dices, ¿sabes qué? Alumno, salud señor mal, ¿sí? Va, burrón, cuenta nueva, vámonos. O sea, falta un poco más de preparación, ¿sí? ¿Vale? Bien. Los exámenes, otra vez, entonces, hay un caso muy especial que es el de Osman. Osman es un alumno que somos nosotros, la generación pasada y antepasada. Osman quedó en el poli en su primera, cuando egresó, pero no quedó en la UNAM. ¿Por cuánto puntaje no quedó en la UNAM? Por un punto. Por un punto. ¿Sí? Pero Osmar no quería estar en el poli. ¿Y qué hizo? Pues el poli iniciaba sus clases en enero. ¿Vale? ¿Qué hizo Osmar? Se metió a estudiar otra vez. ¿Y qué pasó? Se metió, estudió hasta enero nada más. Y en enero prácticamente ya se fue a presentar el poli, a estar estudiando ahí en el poli, medicina. Hizo el examen en febrero y en marzo le dan el resultado. Y ya quedó. Entonces dijo él que como quería cambiarse, pues cambió la noche. Entonces, es importante los puntajes. Ahí es por un punto no acredita. Bueno, no se acredita el examen, ¿no? O sea, pero te piden unos puntajes, mira, ya casi te piden 120, ¿no? O sea, es un examen muy tremendo igual. La única universidad que pide muchas materias es Loma, ¿sí? Es la única que te pide 9 materias. ¿Sí? Las demás te piden menos, ¿sí? Te piden 7 para. Entonces, pues echarle ganas, chavos. Tomen este curso como un curso de. Nosotros llevamos curso. No llevamos curso de admisión universitaria, sino que llevamos curso de preparación universitaria. O sea, nos estamos preparando para ir a la universidad. ¿Sí? Si van para ingeniería, pongan mucha atención en matemáticas, física, que son cosas que se van a volver a ver allá, pero en un sentido más complejo, ¿sí? Entonces hay que poner mucha atención. Si van para medicina, dominar muy bien biología, dominar química, dominar todo ese tipo de cosas. Bien. Entonces vamos a iniciar ya con matemáticas. A ver. Bien, matemáticas vamos a iniciar con algo que se llama los números reales. Matemáticas es que primero entender cuáles son nuestras herramientas, ¿verdad? Para posteriormente saber utilizarlas, ¿no?
Bien, escribimos la primera parte del temario. Nos piden estudiar aritmética y álgebra. Vamos a poner aritmética. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aritmética. Bien. Vamos a anotar, por favor, números reales. Es una R con una doble barra, es su simbología o su símbolo. Bien. En matemáticas es importante, como les digo, es importante conocer nuestras herramientas que vamos a utilizar para que posteriormente los ejercicios que nosotros realicemos prácticamente se vuelvan más sencillos o más fáciles de resolver. ¿Sale? Es, por ejemplo, en este estilo de una analogía, es como, por ejemplo, cuando tenemos a un carpintero, ¿verdad? Un carpintero prácticamente debe conocer las herramientas que va a utilizar. ¿Sí? Si en dado caso no conoce sus herramientas, ¿qué tiene que hacer primero? O sea, primero debe conocer las herramientas que debe utilizar para poder construir. Si nosotros, por ejemplo, tomamos a cualquier persona que no es de su oficio, están las herramientas, pero prácticamente no es de su oficio, entonces que lo ponemos a construir, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? Pues no va a saber qué hacer. Posiblemente sepa qué hacer. No va a saber cómo hacerlo, o no va a hacer. Exactamente, pero no puede construir algo muy sólido. ¿Sí? O sea, tendrá la capacidad de hacerlo, pero no con en el sentido de que sea algo bien. ¿No? Exactamente. ¿No? Entonces, es importante que conozcamos bien nuestras herramientas que vamos a utilizar para posteriormente ¿qué? Construir algo sólido, algo fuerte. ¿Sí? Lo que vamos a construir prácticamente es el conocimiento, matemáticas. Vamos a conocer quiénes son nuestras herramientas, porque en matemáticas se trabaja mucho con los números. ¿Sí? Es lo que se sabe. Pero los conocemos al 100, cómo son, sus propiedades, qué son. Ahora, si no los conocemos al 100, pues queremos construir otras cosas pues, que no conozco prácticamente mis herramientas. ¿Sí? Entonces, vamos hacia allá, ¿no? Bien, entonces escribimos números reales, punto y partes. Son todos aquellos que se representan en la recta numérica. Escribimos ejemplos. Bueno, ya conocen la recta numérica, ¿verdad? Hay un punto, el centro, se llama 0. A la izquierda es infinito, a la derecha es más infinito, ¿verdad? Muy bien. Entonces por aquí debe estar menos un medio, aquí debe estar el 1, el 2, y por aquí, bueno, hay unos puntos. Aquí debe estar el menos 1, y por aquí debe estar el menos 2. Bien. Y entonces es menos raíz de 4. Y aquí ponemos
al 3 medios. Y aquí ponemos al 0.5. Muy bien. Bien. Los números reales, ¿sí? Es un conjunto de números, uno de los conjuntos de números en matemáticas más grandes que hay, ¿sí? Más grandes que hay. Involucra lo que son los números positivos, los negativos, las fracciones, ¿verdad? Una infinidad de números, ¿sale? Por cada punto que nosotros tengamos en la recta numérica, por cada punto vamos a encontrar un número real que lo represente. Igual, por cada número real que se nos ocurra, vamos a encontrar un punto en la recta numérica. ¿Sale? Muy bien. Bien, los números reales, como les decía, es un conjunto totalmente grande de números. Y lo que vamos a hacer es conocer quiénes viven dentro de él, que son otros números. ¿Vale? Que son otros números. ¿Vale? Entonces, vamos a anotar clasificación de los números reales. Clasificación de los números reales. Bien. Anotamos de la clasificación de los números reales, vamos a anotar que los reales se clasifican ¿en qué? ¿Qué número? Positivos. Vamos a poner primero que son los racionales y los irracionales. Los racionales y los irracionales. Bien, los racionales a su vez se dividen en naturales y los enteros. Y los naturales se dividen en primos y compuestos. En primos y compuestos. Y los enteros se dividen o se clasifican en positivos, negativos y en cero. Muy bien. Entonces se divide
se clasifican los reales, ¿verdad? Los que son los racionales, irracionales, los racionales azules y naturales, enteros, los naturales en primos, compuestos, y los enteros en positivos, negativos y en cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a estudiar, pues, el primer conjunto de números, que es uno de los más pequeños que hay, que es el conjunto de los números naturales. Pequeños entre comillas, ¿no? Es conjunto de los números naturales. Entonces escribimos naturales, escribimos este símbolo, una N con doble barra, bien, escribimos. Son aquellos números que se utilizan para contar. Son aquellos números que se utilizan para contar. Son aquellos números que se utilizan para contar. Y el conjunto es dos puntos de aparte. Y el conjunto es dos puntos de aparte. ¿Desde qué número empezamos a contar? Desde el número 1, ¿verdad? ¿Y hasta dónde terminamos de contar? Depende de la cantidad de cosas que existan en cierto lugar. ¿Vale? Entonces, iniciamos desde el 1, desde el 2, bueno, perdón, desde el 1, 2, puntos suspensivos, los puntos suspensivos que indican que continúan. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora. Entonces, este conjunto de números, pues es un conjunto realmente extenso de números que existen. ¿Sí? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. A ver. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿existirá un número natural que sea el más grande de todos los números naturales? ¿O existe un número natural que sea el más grande de todos los números naturales? Supongamos que existiera un número natural que fuera más grande que todos. Pero, ¿cómo le haríamos para decir que esa afirmación o contradecir esa afirmación? O decir que esa afirmación es falsa. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Yo sería haciendo pruebas para que lleguen con este número. A ver, ¿cómo se construyen los números naturales? ¿Quién es el primer número natural? Después, ¿qué sigue? ¿El 2 proviene del 1? No, son 2.
Entonces la base es el 1. Si yo le sumo 1, me da el número 2. Y si al número 2, que es natural, le sumo el 1, me da el número 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo contradecir que eso es falso? Pues si me da un número natural, que supongamos que sea A, yo sé que A es un número natural, y se supone que es el más grande que todo, pero si a esa A yo le sumo 1, estoy construyendo otro número natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo número natural se construye el anterior sumándole 1. ¿Sí? Por ejemplo, que te diga, no, pues es el 1.000.000. No, porque si al 1.000.000 le sumas 1, tengo 1.000.001 y sigue siendo un número natural. En ese sentido podemos contradecir. ¿Sale? Muy bien. Bien. Entre comillas, es un conjunto pequeño, ¿verdad? El conjunto de los naturales, pero en realidad es un conjunto muy grande. Bien, vamos a clasificar a los números naturales en qué? En primos y compuestos. Muy bien. Aquí la idea de esta clasificación es ¿para qué carambas quiero clasificar yo estos números naturales? O sea, ¿para qué carambas quiero clasificar el conjunto de los números reales? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la intención de clasificarlos? Pues sí, ya sé que son números, ¿no? ¿Para qué quiero yo clasificar? Si ya sé que son números que se utilizan para contar y hacer tipos de cuentas. Bueno, la pregunta o la respuesta a esta pregunta es que francamente nosotros, voy a hacer una analogía para comprender esta idea de razonamiento. Primero, cuando alguien en casa, cuando sucedía en la escuela anteriormente, ahora no, alguien llevaba lo más común, tecnologías, un celular nuevo, ¿sí? A casa o a la escuela. Uno decía, ¿no? Uno preguntaba, ¿no? Ah, es nuevo tu celular, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero el ser humano dice, sí, bueno, pues es un celular, ya es nuevo, ¿para qué sirve el celular? Pues para hacer llamadas, estar en las redes sociales, mensajes, buscar información, ¿sí? Ya está ahí. Pero el ser humano no es así, o sea, uno no dice así como de que, ah, pues bueno, pues ya es un celular, ¿no? O sea, no, o sea, a mí no me interesa más porque ya sé qué es lo que es un celular. Pero no, ¿qué hacemos? Por instinto, ¿qué hacemos? A ver, primero, ¿qué marca es? ¿Sí? Segundo, ¿qué cámara tiene? O sea, de ley estamos preguntando todas las propiedades. Y la pregunta es, ¿y para qué carambas quieres tú saber todas las propiedades? Si tú no lo vas a ocupar. ¿Quién lo va a ocupar? La persona que lo compró, obviamente. Ah, pero ¿para qué lo preguntó? Pues porque posiblemente me va a comprar otro celular. ¿Sí? Bueno, pero el ser humano, aunque no vaya a comprar otro celular, lo pregunta, se cuestiona, ¿sí? Va y dice, no, pues voy a ver ese celular de mi amigo, ¿sí? Aquí ya sabes qué es, ya sabes para qué se utiliza, ya sabes cuál, pero estás queriendo investigar más. Marca, propiedades de cámara, cuánta de memoria RAM, cuánta de memoria ROM, ¿sale? De arranque y de capacidad, ¿sí? Quieres conocer todas sus propiedades, todas. El ser humano es así, ¿vale? Ah, entonces, ¿por qué quiero yo clasificar los números? Porque quiero conocer todas sus propiedades.
¿Para qué? Bueno, si yo lo voy a utilizar, en este caso nosotros lo vamos a utilizar, pues principalmente debo conocer lo que tengo. Si yo tengo un celular y no sé lo que tengo, entonces no podré sacar todas sus capacidades. Tienes un celular que hace tal cosa. Tienes un celular que te diga Juan o Pedro, oye, pero tu celular tiene eso también. Y tú digas, no, pues no lo sé. Pues no lo estás ocupando al máximo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la idea de por qué clasificar a los números. Conocer sus propiedades. ¿Para qué? Para que los aprovechemos al máximo. ¿Vale? Muy bien. Del conjunto de los números naturales, ¿sí? Pues vamos a clasificarlo en dos partes, que son primos y compuestos. ¿Vale? Primos, compuestos. Primero vamos a ir con los números primos. Escribimos. Son aquellos números que tienen únicamente dos divisores. Que tienen únicamente dos divisores. Coma, la unidad, y el propio número. La unidad y el propio número. Muy bien. Bueno, los números primos son números naturales, es decir, de los números naturales que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí continúa, ¿cuáles van a ser primos? ¿Qué dice la definición? Deben tener únicamente dos divisores. ¿Quién? La unidad, que es el 1, ¿y quién? El propio número. ¿Vale? ¿Sabe? Si nosotros pensamos, ¿es cierta la siguiente afirmación? ¿Todo número se divide entre 1? Sí. 5 se divide entre 1, o 1 es divisor de 5. Bueno, primero, ¿qué vamos a entender por divisor? ¿Qué vamos a entender por divisor? A ver, yo digo lo siguiente. 2 es divisor de 5. Perdón, 2 es divisor de 10. Sí. 5 es divisor de 10. Sí. ¿Qué estoy dando a entender? Que es capaz de dividirse en 5 veces. ¿Algo más completo? 20. 4 es divisor de 20. 4 es divisor de 20. ¿Cuál sería el resultado? Sí. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que 4 es divisor de 20, estamos diciendo también que existe otro número que multiplicado por 4 nos da igual a 20. Y ese número es 5. 4 por 5 nos da 20. De otra manera, que 20 aparece como resultado en la tabla de multiplicar de 4. 4 por 5 nos da 20. ¿Sí? Ahora, 6 es divisor de 30.
6 es divisor de 30. Sí. Sí, 6 por 5 nos da 30. ¿Vale? En ese sentido. Ojo, no queremos que el resultado de la división nos dé una fracción decimal, o sea, un número entero. No queremos. No queremos decimales, puros enteros. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces vamos a determinar cuál de estos números o cuáles de estos números son números primos. Bien. ¿Qué números dividen al 2? 1 y 2. ¿Qué números dividen al 2? El 1 y el 2. El 2 aparece como resultado en la tabla de multiplicar del 1 y aparece como resultado en la tabla de multiplicar del 2. En la tabla del 3, el 2 ya no aparece como resultado. Por lo tanto, ¿cuántos divisores tiene el 2? 2. ¿Quiénes son? El 1 y el mismo número. Por lo tanto, decimos que el número 2 es un número primo. ¿Qué podemos decir del número 3? ¿Cuántos números lo dividen? El 1 y el 3. No aparece como resultado en la tabla del 2. O sea, no hay un número entero que multiplicado por 2 nos dé igual a 3. ¿Vale? No hay. Muy bien. Siguiente. ¿Qué pasa aquí? No es primo. ¿Por qué? Sí, entre 1, 2 y 4. No es primo porque lo divide el 1, lo divide el 2 y lo divide el 4. Tiene 3 divisores. Para que sea primo debe ser 2. Solamente 2. Por lo tanto, lo sacamos de la lista. Muy bien. Si ya se entendió, completen la lista, pero calculen los números primos que hay hasta antes del 20. ¿No? O hasta el 20. ¿El 1 cuenta? Ahora vamos a hacer una observación con eso.
Bien, vamos a continuar. Bien, entonces, ¿qué decimos del número? Ya dijimos del 4, ¿verdad? El 5 es número primo. ¿Cuántos divisores tiene? Únicamente tiene 2, ¿verdad? 5. Siguiente número primo, ¿cuál es? El 7, muy bien. ¿Sí? Siguiente número primo, 11. 9. ¿Qué dicen de 9? ¿Están en Zoom? Tiene como divisores el 1, 3 y el 9. Entonces, no. Entonces debe ser 11. Después del 11, ¿qué sigue? 13. Muy bien. Después del 13, 17. El 15 otra vez este problema, ¿verdad? Sí. Con el 13. 5 y 3, ¿no? ¿Qué más? El 19. Le pongo puntos suspensivos porque la lista continúa, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el 1? Vamos a hablar del 1. Ahorita vamos a decir qué va a pasar con el 1. Muy bien. Siguiente. Los compuestos. Escribimos. Son números que tienen más de 2 divisores. Son números que tienen más de 2 divisores. Coma. Perdón, no es eso. Bien. Entonces, son números que tienen más de divisores. 3, 4, 5, 6 divisores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la lista de los números que son compuestos. Pues, de los que nos faltaron aquí, 2, 3. El 4 es compuesto. ¿Sí? O sea, que son todos los números que no son primos. Naturales, ¿no? Son todos los números naturales que no son primos. Los que no son primos tienen que ser compuestos. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasa con el 1. 4, el 6, ¿qué más? El 8, el 9, ¿cuál otro? 12. El 10, el 12, 14, 15, ¿quién sigue? 16, 18, y voy a poner hasta 20, ¿no? Puntos suspensivos, quiere decir que el conjunto aún sigue. ¿Alguna duda hasta aquí, los que están en Zoom? No, yo no. No, yo tampoco. Dale. Muy bien. Entonces, este conjunto de números naturales se clasifica en primos y compuestos. Bien, el único número que no va a ser ni primo ni compuesto es el 1. El 1 no es primo ni es compuesto. De ahí en fuera, todos los demás o son primos o son compuestos. ¿Vale? Bueno, de los números primos, pues hay mucho de qué hablar. Hasta ahora, en matemáticas, los números primos son objetos de investigación, ¿sale? Son objetos de investigación.
El año pasado se habló de un matemático que se llama Atiyah. Y Atiyah hablaba sobre un comportamiento, un comportamiento posible o ya probable comportamiento, no sé cómo decirle, asegurando que existía un comportamiento ordenado de los números primos. ¿Qué sucede con los números primos? Los números primos, no hay una fórmula como tal que te diga cómo obtener a los números primos. La única manera de obtener a los números primos, ¿qué es? Únicamente conociendo si tiene exactamente 2 divisores, por la definición. ¿Sí? Por la definición. No hay otra manera. No hay. ¿Sabes? Bueno, pero obviamente, en la actualidad, para conocer a los números primos, o para ir conociendo a otros números primos, ya no lo hacen de manera manual, como lo estamos haciendo nosotros, sino que ya lo hacen a través de sistemas computacionales, a través de un programa, ¿sabes? Para ir conociendo a los demás números primos, ¿sabes? Bien, resulta que estos cuates que tenemos aquí son tan desordenados, o sea, no hay un orden como tal. ¿Por qué? Del 2 pasamos al 3 y resulta que hay un espacio. ¿Sí? Del 3 pasamos al 5, hay 2 espacios. Del 5 pasamos al 7, hay 2 espacios. Del 7 pasamos al 11, ¿cuántos espacios hay? O sea que no tienen una respuesta. No la tiene. No hay una secuencia, no hay un orden, no hay nada. Nada. El 11 pasa al 13, del 13 al 17, del 17 al 19. El único número par que es primo, bueno, o el único, sí podemos decir par, es primo, es el 2. Después que los demás son impares. Pero no vayan a pensar que todos los impares son primos. ¿Por qué? Porque ya hay unos que 9 es impar y no es primo. ¿Sale? O sea, de ley, los otros números que vayan a encontrar deben ser impares. ¿Sí? Pero para saber cuáles van a ser, pues sí hay que hacerlo de manera manual. O sea, bueno, o a través de un programa. No es tan fácil determinar cuál debe ser, ¿no? Muy bien. Bien. Sale. Hubo por ahí parte de la historia, ¿verdad? De matemáticas. Hubo un matemático que se llamaba Fermat, igual. Fermat creyó que ya había encontrado una fórmula para determinar qué números tenían que ser primos. Pero desafortunadamente Fermat lo probó hasta el quinto número primo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el quinto. Y a partir de, después del quinto ya la fórmula no se. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya prácticamente se hizo su trabajo. Muy bien. Bueno, ¿en qué otras áreas se utilizan los números primos? ¿Por qué son famosos en matemáticas? ¿Qué se habla tanto de ellos? Hay un área en matemáticas o un área en ciencia que se llama la teoría de códigos, la teoría de códigos, o bien la encriptación de información, ¿de acuerdo? Se encripta información. ¿Qué es encriptar información? ¿Qué es que tiene que encriptar? ¿Qué entendemos por encriptar información? Con la teoría de códigos, ¿qué se entiende con la teoría de códigos? Como ocultar algo por medio de un código numérico. Exactamente. Anteriormente, sin el uso de las herramientas digitales como
o del uso de las herramientas como lo son el celular, en los salones de clases, ¿qué ocurría regularmente? Para poder comunicarse el uno y el otro. Actualmente, pues es más rápido, con un mensaje de mensaje de texto de WhatsApp, va muy rápido, que actualmente es el WhatsApp, ¿no? Bien, ¿qué pasaba? Se aventaban papelitos, esa es la vieja escuela, aventaban papelitos. Bien. Entonces, en el papelito había un mensaje, ¿sí? Pero siempre existe un compañero, el intruso, podemos decir, ¿no? Que quiere saber todo. Y entonces, ¿qué hace? Pues avienta el papelito y lo intercepta. Al ser interceptada tu mensaje, ¿sí? El papel, corres el riesgo de que tu información salga a la luz. ¿Sí, no? Súper militar ese. Bueno, pero ese concepto tan básico, se lleva a grandes niveles a nivel bancario. ¿Qué pasa a nivel bancario? ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con WhatsApp? Todos estamos sujetos a que ingresen intrusos en nuestras cuentas de Facebook o de WhatsApp. ¿Qué hace Facebook? ¿Qué hace WhatsApp? Encriptar la información. La información la encriptan, la guardan. No crean que vean un mensaje de hola, te quiero mucho, ¿no? Va en el aire viajando así, no, hola, te quiero mucho, y de repente llegan al celular y dicen hola, te quiero mucho. No. La información la transforman. Y la transforman, viaja por ondas electromagnéticas para que llegue a otro punto. Pero todavía va encriptada. O sea, ¿qué se logra con la encriptación? ¿Qué es lo más común que hacíamos o que se hacía en ese momento en los salones de clases? Si el intruso tiene tu papelito, abre el papelito y ve puros códigos, que puede ser un sistema muy básico, ¿no? ¿Qué hacía lo más común? Relacionar las letras o el abecedario con números. Entonces tú ves un simple número, el intruso que no sabe, ¿qué va a hacer? Pues no me interesa, no puedo leer la información. ¿Sí? Y tu información está a salvo. ¿Vale? Ahora, ¿qué hace Facebook, WhatsApp? En este caso también lo que hace es encriptar la información. ¿Y qué pasa? Aunque intercepten tu información sigue siendo segura. ¿Sí? Está totalmente seguro. ¿Por qué? Porque esta manera de encriptar, ¿qué va a pasar? Si yo ya tengo esa información, el hacker que se dedica a hacer eso, ¿qué va a hacer? Pues tiene que desencriptar la información. ¿Ven de dónde proviene? Hay una película que se llama El Código Enigma. El Código Enigma habla sobre la cuestión en Alemania, ¿verdad? Con Hitler, ¿verdad? Recuerden que Hitler quería conquistar prácticamente toda Europa, ¿verdad? Entonces, hubo un matemático que se llamaba Alan Turing, y Alan Turing creó una máquina que se llama la máquina Enigma. Turing, ¿sabes tremendamente lo que hizo? Porque los nazis tenían ya sus propias máquinas que prácticamente enviaban mensajes codificados. Eso no se puede descodificar con esa misma máquina, me parece. Exactamente. Ya la información llegaba y ya veía uno descodificado totalmente, ¿no? Lo que se receptó. Entonces Turing es un matemático inglés que ya falleció, que ya tiene su historia también aparte, creó la máquina Enigma. ¿Qué hacía la máquina Enigma? Descodificar la otra máquina. O sea, él no sabía nada de la otra máquina.
Sí tenían una máquina, conocían la máquina aquella, pero tenían que crear otra máquina. Bueno, una vez que Turing creó la máquina Enigma, dijo, ahora, si yo no la creé, ¿cómo voy a saber qué caramba se están diciendo ellos a través de los códigos? Bueno, en una de las ocasiones, Turing escuchaba día con día la radio, o sea, estaba escuchando la radio, ya había intrusos dentro de los nazis, escuchaban la radio, escuchaban todo, pero todo era código, todo era código. Y entonces, tanto que llegaron a codificar la famosa frase de los nazis que decía Heil Hitler, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, Turing dijo, aquí está, esa frase está codificada. Y esa me va a dar francamente la pauta para conocer cómo están creados los códigos. Y sí, lo logró. Turing logró hacer una máquina que podría ya saber o descodificar lo demás, ¿no? Bueno, la historia no termina ahí, chavos. La historia no termina ahí. La historia continúa. ¿Y qué? Tenía un problema fuerte con la guerra de los nazis, ¿sí? El problema es que tú ya sabías que tenías una máquina que podía descodificar o que ya podías interceptar la información y descodificarla. Segundo problema, que esa máquina, para lograr el objetivo, duró más de un año, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Si los nazis se enteraban que tú estabas ya prácticamente descodificando su información, fácilmente generaban otros códigos y tu trabajo se iba a la basura, ¿no? Entonces Turing también, ¿qué tuvieron que pensar? La manera en que esa información tenía que llegar y la manera de actuar. ¿Qué venía la información? Puntos de bombardeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que había puntos de bombardeo en los que ellos dejaban que bombardeaban, no interceptaban. Y había puntos de bombardeo en los que sí interceptaban. ¿Qué fue esto? Pues tenían que valorar cuando sí, cuando no. Tenía que ser todo totalmente arrancado. ¿Fallecieron muchas personas? Sí, pero menos de las que tenían pensadas fallecer. Y ganaron la guerra a base de esta idea de, bueno, esa es una historia, vean la película, se llama Código Enigma, contaron a grandes matemáticos, o sí, matemáticos de esa época, para poder crear esa máquina. Bueno, desafortunadamente Turing, dentro del proceso de la película, de la historia igual, pues Turing pasó que en Inglaterra, en esos tiempos, pues, rechazaban totalmente las actitudes homosexuales y Turing era homosexual. ¿Qué pasó? A pesar de que Turing aportó bastante en matemáticas y aportó bastante para contrarrestar la guerra y ganar la guerra, lo relegaron. O sea, le quitaron sus títulos, no lo dejaron dar clases, no lo dejaron hacer absolutamente nada. Entonces Turing, cuando ya vio que pues, prácticamente no lo dejaron solo, sin contacto, sin nada, pues Turing decide suicidarse. Y entonces Turing, por ahí dice, en la historia, que Turing agarra un poco de cianuro y la pone en una manzana. Y entonces la muerde, ¿no? Entonces cuando llegan a la casa de Turing, ven la manzana mordida, ¿no? Entonces, por ahí comentan que la idea que la manzana de árbol viene en homenaje a Turing. Si ven los árboles, traen una manzana mordida y francamente homenajean a Turing con eso. Bueno, lo homenajean, no lo homenajean, sea un proceso, pero Turing fue uno de los padres, francamente, de la informática.
Parece Blancanieves el final feliz. Turing es uno de los grandes informáticos que existió. Fue tremendo, fue tremendo. Primero es pensar en hacer una máquina, segundo es hacer una máquina. ¿Sí? ¿Sí? Voy a hacer un ventilador que gire más rápido que todo lo que pueda existir. No, este cuate no solo lo pensó, sino también lo hizo. Bien, bueno, eso es la teoría de códigos. Lo que van a ver en la película es teoría de códigos. Cómo tratar de pensar en la codificación. Sistemas bancarios están basados su información de encriptación en números primos. ¿Por qué? Porque son totalmente desordenados. Únicamente el que sabe qué encriptó es el que va a poder desencriptar. O si tienen un emisor y un receptor, es el que sabe. ¿Sale? Si un intruso entra a un sistema bancario que lo ha pasado, ¿sí? Tiene que aprender a desencriptar ese tipo de información. ¿Sí? Pero sí cuesta bastante. Cuesta mucho. ¿Sí? Pero los hackers no es de que hables una línea de programación y ya. No. Tienen que hacer muchas líneas, tienen que aprender mucho de información y bastante de cosas. Bueno, ahí se utilizan los tipos, teoría de encriptación, teoría de código. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son totalmente relacionados. Entonces, este conjuntito, entre comillas conjuntito porque es extenso, es muy útil en matemáticas, hasta la fecha. Es objeto de investigación, hasta ahora. ¿Vale? Los compuestos, pues ya sabemos su comportamiento, ¿sí? Son múltiplos de 2, ¿vale? ¿No? Muy bien. Pero son dos conjuntos de números, en este caso los que tenemos aquí. Nos vamos a otro conjunto de números. Le ponemos el siguiente conjunto que se llama los números enteros. La película se llama Código Enigma, ¿no? Bueno, antes de pasar a los números enteros, y que se me olvide que tengo que agregar esto. Bien, ¿por qué existe la necesidad de crear un nuevo conjunto de números? Ya tenemos al conjunto de los números naturales, que por sí es un conjunto extenso. O sea, son muchos números los que viven aquí, son decisivos como positivos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos tener otro conjunto de números? Que son los enteros. Aquí es una Z o una barra. ¿Por qué queremos tener otro conjunto de números? ¿Por qué existe esa necesidad de crear más conjuntos? ¿No? Ya vimos la necesidad que existe de clasificar. Ahora, ¿por qué va a existir la necesidad de crear más conjuntos de números? ¿Por qué no nos basta con este conjunto? ¿Por qué debemos tener más y más? Porque no son todas las actividades que se encuentran. En primera, este conjunto se va a quedar corto, ¿sí? Por propiedades que son propiedades de operaciones, ¿vale? Bien, voy a borrar esta parte para no irme con los números naturales. Bien, entonces, los números naturales, ¿verdad? ¿Qué operaciones podemos nosotros aplicar en los números naturales? Tal que no nos salgamos de ahí, de ese conjunto. Bueno, la más común, la operación básica, suma. La pregunta es, si yo sumo dos números naturales, ¿el resultado sigue siendo un número natural? Para que no me salga ese agarro dos números naturales cualquiera, los que se me ocurran. Los sumo y el resultado sigue siendo un número natural.
Sí, exactamente. Si yo agarro otro número natural, el 0 sigue siendo un número natural. La resta, no, que la sustracción. Si yo agarro dos números naturales, el resultado sigue siendo un número natural. Sí. Se agarro dos números naturales y los resto, sigue dando un número natural. Sí. A ver, voy a agarrar al número 8, que es natural, y le voy a restar 10. ¿Y cuánto nos da? 2. ¿Qué pasó? Se quedó corto, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, este caso nos da menos 2, por lo tanto, no cumple. A esta propiedad de que operemos dos números naturales y el resultado sigue siendo natural para cualquier par de números naturales, se llama la propiedad de cerradura. Lo vamos a ver todavía. ¿Vale? Se le llama la propiedad de cerradura. ¿Qué quiere decir que sea propiedad de cerradura? Que no salen del conjunto. Que cuando agarras los dos números de ese conjunto, los operas, te sigue dando otro conjunto, otro elemento de ese conjunto, otro número de ahí. ¿Vale? En este caso, no es cerrado con respecto a la sustracción. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo resto 8 menos 10, me queda menos 2, y ya no estoy dentro de ese conjunto. Ya me sale de ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer otro conjunto más grande, que tenga este número. Bien. Si nosotros recordamos, ¿verdad? En primaria, ¿qué nos decían? Tengan mucho cuidado. Si van a restar, primero debe ir el ¿qué? El número más grande y después debe ir el número más pequeño. ¿Sí? Eso era en primaria. Y en secundaria, ¿qué decían? Cuidado con los signos. Cuidado con los signos, o bien que esto francamente pues ya no importaba. Ojo, en primaria nos decían siempre que esto estaba mal. Que si lo ponías así estaba mal. ¿Sí? En la secundaria nos decían que eso es posible. Entonces ahí entra una totalmente, te confundes. ¿Por qué en la primaria no? ¿Por qué en la secundaria sí? La respuesta, chavos, es que en la primaria nosotros trabajamos con números naturales. Y eso es lo que el profesor no puede decir. O sea, si te dicen, vamos a trabajar con esto, ¿sí? Y queremos de que esta resta siga siendo natural, debemos de tener esa condición. Pero cuando lleguen a secundaria van a trabajar con este conjunto más grande. Más grande. Y ahí sí se va a poder. Aquí no, porque este número no lo tenemos aquí. ¿Sí? O sea, no es que esté mal, sino que nos estamos haciendo el conjunto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, no satisface esta operación. Siguiente operación, el producto. ¿Qué podemos decir? Si agarro dos números naturales, los multiplico, me sigue dando un número natural. ¿Sí? Cualquier par de números naturales que agarren, el resultado sigue siendo un número natural. ¿Vale? Cualquier par. Bien. La otra operación, el cociente, que podemos decir, si yo divido dos números naturales, el resultado me sigue dando un número natural, pues lo voy a poner. ¿Qué pasa? Si agarramos dos números naturales, el resultado sigue siendo un número natural. No, por ejemplo,
5 entre 2 nos da como resultado 2.5 y este numerito ya no es natural. Entonces, a los números naturales únicamente lo podemos botar en dos operaciones para que se satisfaga la propiedad de cerradura. La propiedad de cerradura es que no me salga del conjunto. A eso se llama la propiedad de cerradura. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, yo ya sé para qué quiero otro conjunto. ¿Para qué? Para que pueda completar las operaciones, porque con esto me quedo corto. Es un conjunto muy grande, sí, me quedo corto con las operaciones. Bien, a pesar de que el conjunto de los números enteros nace de la idea de qué? De la idea del comercio, ¿sí? De la idea del comercio. A pesar de eso, posteriormente se le da una estructura en matemáticas más sólida, que es prácticamente en base a operaciones, ¿no? Con los enteros, por ejemplo, escribimos el conjunto se conforma de positivos, negativos y etcétera. Vamos a anotar el conjunto Z, que es conjunto de los números enteros. Puntos suspensivos, ¿por qué? Porque hay más números a la izquierda, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos, cerramos llaves. Esa es notación de conjunto, ¿de acuerdo? Bien, entonces este conjunto es más grande que el conjunto de los números naturales. ¿Vale? ¿Cuánto más grande es? Lo doble podemos pensar más 1. O sea, lo doble más 1. Si hay un positivo, más 1, hay un menos 1, ¿verdad? Otra coma. Si hay 2, menos 2, 3, menos 3, y así sucesivamente. Y el 0 es el neutro. ¿Vale? Bien, vamos a adoptar las operaciones de una vez. ¿Qué pasa con la suma? Si agarro dos números enteros, el resultado me sigue dando entero. Sí, ahí no pasa nada. A ver, con la resta. Si agarro dos números enteros y los restos, sin importar cómo los ordene, el resultado sigue siendo entero. A ver, ¿qué sucede? A ver, un otro ejemplo, si lo hay. Dos números enteros. Dos números enteros. No dependería de los signos. Dependería de una suposición. No, pero sí, porque No, lo que tiene decimos que negativo. está 5 más 2 que 2 de 5. Bueno, lo que queremos es de que vuelva a caer en el mismo conjunto. ¿Están de acuerdo? Que no, o sea, sí, tiene razón aquí. La observación que hace, en este caso el compañero, es que 5 menos 2, pues no es lo mismo que 2 menos 5. Pero aquí esto prácticamente no queremos eso, sino lo que queremos es prácticamente que si el resultado es un número entero, 5 menos 2 nos da 3, sigue siendo entero,
y 2 menos 5 nos da menos 3 y sigue siendo entero. Entonces, eso no pasa nada. Entonces, por lo tanto, sí lo satisface. En ese sentido, que 5 menos 2 sea igual a 2 menos 5, eso es falso, lo que estaba comentando, ¿no? Okay. Y, o sea, no importa qué par de números enteros agarremos, la resta va a seguir siendo números enteros. Bien, siguiente. Con el producto, ¿qué podemos decir? Si multiplico los números enteros, ¿el resultado sigue siendo un número entero? Sí, exactamente sí. Bien, la división se va a los dos números enteros. Ahí no. Puede agarrar el ejemplo que ya, 5 entre 2, nos queda 2.5 y no es entero. Por lo tanto, nos sigue fallando con el cociente, ¿verdad? Muy bien. Bien. Punto y aparte, escribimos siguiente conjunto de números y todo un conjunto más grande, ¿no? Para que pueda satisfacer esta operación. Noten que no cabe aquí porque es 2.5. Aquí no tengo ya 2.5. Bien. Entonces escribimos los racionales. Ponemos Q. Punto y aparte escribimos. Son de la forma P sobre Q con P, Q. Y así, ahorita digo qué es. Bien, todos los racionales son de la forma P sobre Q, ¿con qué? P y Q, que son números que pertenecen, viven, son números enteros. Entonces, P y Q, ¿qué son? Ustedes son de ese tipo de números, ¿saben? Pero ahí dice algo importante. El número de abajo debe ser diferente de 0. Debe ser diferente de 0. O sea, P puede ser cualquier número entero que se les ocurra que venga aquí. Q debe ser cualquier número, pero menos el 0. El 0 no puede ser. ¿Sí? Es lo que siempre nos han dicho. El 0 no debe ir abajo. Bueno, vamos a explicar por qué. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a explicar por qué. Bien. Vamos a explicar esa parte. Ponemos 0 sobre 3. Sí. 0 sobre 3. ¿Existe idea de repartición aquí? ¿Existe idea de repartición acá? ¿Qué dice? Cero se divide entre 3.
Y eso es posible. ¿Lo han hecho alguna vez? Dividir algo entre 3. 0 entre 3. Nada entre 3. ¿Cuánto da? 0. Pero lo estás dividiendo. Estás dividiendo 0 entre 3 personas. Oh, y tengo los resultados 0. ¿Y cuánto le vas a asignar a cada persona? 0. 0. Voy a dividir 0 entre 4 personas. ¿Cuánto le asigno a cada persona? 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Pero hay una idea de repartición. Aunque no estés prácticamente dándole algo, estás repartiendo 0. Estás repartiendo. ¿Sí? Hay una idea de repartición. 0 entre 3 personas. Ahora, ¿hay idea de repartición ahí? ¿Hay idea de repartición? Vean la gran diferencia. Aquí existe por lo menos una idea de repartición. Existe la idea de repartición. Pero aquí no. Lógicamente ya no es. Se pierde. Porque no hay nada. O sea, es un 7 entre nada. O sea, no lo estoy repartiendo. No le estoy haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, por eso hay una cierta justificación de por qué el 0 no debe ir abajo. ¿Sí? Porque en el razonamiento, esta idea es totalmente ilógica. Pero esta idea es ilógica. ¿Por qué? Porque estoy repartiendo 0 entre 3, pero lo estoy repartiendo. Pero aquí el 7, entre nada, no hay idea de reparto. No hay idea de reparto. ¿Sabes? ¿Sí? Por eso, esta expresión no es una fracción. Porque no existe una idea de repartición. Y esta todavía es complicado comprenderla, pero sí va a quedar una idea de repetición. Sí queda la idea. ¿Sabes? Muy bien. Por eso, la definición de los números racionales son de la forma P sobre Q, P coma Q, enteros, pero Q debe ser diferente de 0. Nunca debes poner el 0 abajo. ¿Vale? Muy bien. Escribimos ejemplos. Cuatro quintos. Menos 3 medios. 7 quintos. Menos 2. 3. 1.3 periódico. Raíz de 4. Y raíz cúbica de 8. Voy a poner más abajo. Vamos a ver por qué. Pero no es porque si son fracciones o porque si son racionales. 1.3 periódico tiene una mala regla. Eso quiere decir que el 3 se repite muchas veces, ¿no? Raíz de 4 y raíz cúbica de 8. Muy bien. La primera está muy sencillo, ¿verdad? Es más 4 y más 5. Aquí no le puse el signo, pero puede ponérselo. Hay que recordar que un número positivo puede llevar el signo o puede que no lo lleve, ¿no? ¿Sabe? Entonces, más 4 y más 5 son números enteros. El de abajo también es diferente de 0, por lo tanto, sí es un número racional. Menos 3 medios. Menos 3 medios proviene, o lo podemos escribir como menos 3, como más 3 entre menos 2. Más 3 es un número entero, menos 2 es un número entero, menos 2 es diferente de 0,
más entre menos me queda menos y me quedan menos 3 menos. ¿Vale? Siguiente, 7 quintos. Podemos expresarlo como qué? Como menos 7 entre menos 5. Menos entre menos nos va más y nos quedan 7 quintos. ¿Vale? Es una fracción. No es un número racional. Menos 2. ¿De dónde? Menos 4 entre más 2. Menos entre más me queda menos. 4 entre 2 me queda 2. Es menos 2. Ya se ve como un número racional. El 3, pues como más 9 entre más 3. O 9 tercios, como usted. ¿Sí? El 1.3 en lo que fue la tarea, hay que buscar quién es la representación fraccionaria. 1.3 periódico, sí la tiene. Hay dos números enteros que al dividirse nos dan 1.3 periódico. Sí lo hay. Raíz cuadrada de 4, ¿cómo se puede escribir? ¿Quién es raíz cuadrada de 4? ¿Quién es raíz cuadrada de 4? Raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Y cómo se puede ver al 2? Y el 2 se puede ver como 4 entre 2. 2. ¿Sí? Raíz cúbica de 8 es lo mismo. Es 2. Y el 2 se puede ver como 8 entre 4, como gusten. Hay muchas representaciones. Bien. Bueno, le vamos a dejar hasta acá. Ahora. Y nos veríamos mañana. Hay que checar el horario. ¿Verdad? Creo que voy a tocar el horario, ¿no? ¿No? Dale, ¿nos deseo alguna duda?